Bueno, sí, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de el significado de lo que es el bautismo y por qué es importante bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice, ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto para Dios vive. Así también vosotros, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, lo dejamos ahí hasta el versículo 11. Pero, ¿qué les quiero decir con todo esto? Dice la palabra de Dios que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Realmente, ¿qué es lo que significa el bautismo? El bautismo significa sepultura. El bautismo significa sepultura, ¿por qué? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice la palabra de Dios, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted está siendo sepultado por aquel que murió en la cruz del Calvario, por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, por aquel que derramó su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Está siendo sepultado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Dice la palabra de Dios que debemos morir con Cristo, y si morimos con Cristo también viviremos con él. La Biblia nos revela aquí en el libro de Romanos que el bautismo debe ser invocando el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque existen evidencias claras en la palabra de Dios donde nos indica de que los bautismos realizados en la palabra de Dios escrita están todos realizados en el nombre de Jesús. Para eso vamos primeramente a Hechos 2:38. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 2:38. Y dice la palabra de Dios, dice desde el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para nosotros saber qué debemos hacer para seguir el nombre de Jesús o el camino de Jesús? Y Pedro les dijo, arrepentíos, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ahora dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea que la promesa es para usted también. También existe evidencias claras donde la Biblia nos revela también en el libro de Hechos 4:12 y dice que dice el Hecho 4:12, vamos a buscarlo aquí, dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.
habla de un nombre que es sobre todo nombre, y el nombre es Jesús. Amén. Aquí dice también evidencias claras en la Biblia, donde nos habla en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 16. Vamos a citar la palabra de Dios, Hechos 8, 16, y dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice que todavía, no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, pero que habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en el libro de Hechos 10:48 existe otra evidencia más, donde nos habla: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La palabra de Dios es muy clara y nos revela en la Biblia evidencias donde dice que el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesús. También vemos en la palabra de Dios en el libro de Hechos 19:5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 19:5. Usted puede ir buscando si usted tiene la Biblia en casa, y puede estar para que usted tenga una idea de lo que Dios dice en la palabra de Dios. Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Evidencias claras que existen en la palabra de Dios. Y en el libro de Hechos 22:16 también nos habla una revelación. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados, invocando su nombre. Dice la palabra de Dios de que al invocar el nombre de Jesús, los demonios tiemblan y huyen. Es necesario de que usted esté bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que tiene poder. Pero ¿por qué tanta insistencia de que usted se bautice en el nombre de Jesús? Déjame decirte de que en el libro de Romanos capítulo 6 dice: siendo sepultado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Es importante saber que tenemos que sepultarnos juntamente con nuestro Señor Jesús, para que nuestro cuerpo sea levantado juntamente con él cuando él venga en las nubes por su pueblo. Amén. Y también vemos, hay algo que sucede dentro de nosotros cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, y esto lo podemos encontrar en el libro de Gálatas 3:27. Vamos a ver. En el nombre de Jesús, usted puede ir buscando en el nombre de Jesús lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 3:27. Es importante de que usted esté seguro qué es lo que usted está haciendo. Es importante que usted esté seguro realmente en qué nombre está siendo bautizado, porque cuando usted saca un demonio, cuando usted es libertado por un demonio, dice la palabra de Dios de que invocan el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que las personas, cuando utilizan el nombre de Jesús, los demonios tiemblan y huyen. Los demonios se van, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay liberación. Amén. Es por eso que usted tiene que tener fe y confianza en nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 3:27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Es importante que usted esté revestido de Cristo, pero solamente usted puede estar revestido de Cristo es cuando usted baja a las aguas bautizándote en el nombre de Jesús, porque de esa manera usted está siendo sepultado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso es que la palabra de Dios nos aclara cómo debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Así que bueno, muy buenas noches. Quien les habló, su hermano Cirilo Barón desde Venezuela. Dios les bendiga.